Bueno, vamos a recibir a Susana Saldaña. Ella es secretaria general de la Asociación de Empresarios de Gamarra. También está presente, la vamos a recibir para sus propuestas, sus pedidos. ¿Cuál es el país que deseamos para ellos también desde Gamarra? Buenas tardes. Agradecerle al congresista Mesías Guevara por darnos la oportunidad que dijo la pequeña que me precedió, el dejar escuchar nuestra voz. La voz que muchas veces es callada por cosas más grandes que nosotros. Es loable lo que nos permite hacer el día de hoy, el decir lo que pensamos, el recoger las opiniones que cada uno tenemos que dar desde nuestras distintas trincheras. Yo quiero presentarles un poquito de lo que he tratado de resumir, la voz de nuestra gente, el sentir tal vez, el tratar de transmitirles el sentir de los miles y cientos de miles de personas que trabajamos en Gamarra y que todos los días tratamos de poner un granito para que nuestro Perú siga creciendo. La pregunta que me pasaron fue muy complicada y me acordé de lo que hemos estado viviendo todos estos días, esa frase que muchas veces, que sobre todo estos días nos ha sacado muchas cosas, ¿no? Que si bien la frase no nos duele y ya nos hemos acostumbrado, el problema con esta frase no es que sea verdad. El problema es que mucha gente piensa que así lo es y lo aplica. El problema de esta frase es que mucha gente se ha creído eso y lo hace. Por favor, la siguiente. Él es un hombre que ha peleado y ha luchado y el cual, la verdad, para nosotros en Gamarra representa una inspiración. Le trasladé la pregunta que me hicieron. Y me dijo muchas cosas, pero me dijo que él se quedaría a vivir en el Perú y le gustaría morir en el Perú, que no cambiaría el Perú por nada del mundo, por ningún país en el mundo, porque a pesar de todo, está el país donde él ha podido construir sus sueños. Y que anhelaba, es cierto, un país donde sobre todo los gobiernos trabajen de la mano y no de espaldas, como ocurre hasta el día de hoy con el emprendedor peruano. Ese es el sueño de Diógenes Salva. Él es el máximo representante de Gamarra, en el cual me digno, a través de estas palabras, representarlo. Por favor, la siguiente. En Gamarra tenemos distintas realidades. La pregunta yo les trasladé no solo a los dirigentes de Gamarra y a los empresarios, se la trasladé a los trabajadores. Y hoy, en grata sorpresa, la que me encontré. Esa es la respuesta de la gente que trabaja en el Perú. Que les gustaría vivir en cualquier país, por ejemplo, Holanda o Suiza. Y les pregunté, ¿y por qué? Tener a sus hijos bien educados y ganar lo suficiente para vivir dignamente. Es lo único que quiere esa gente, nada más. Y yo creo que la mayoría de los más de 30 millones de peruanos queremos exactamente lo mismo, vivir dignamente, que alcance para eso. La siguiente, por favor. Y la pregunta me la trasladé a mí misma. Y me encontré con que el país en el que yo quiero vivir sí es el Perú. Pero en un Perú que sea un país de realidades, más que de oportunidades. Oportunidades hay muchas, es cierto, pero yo quiero una realidad. Que todas las oportunidades que yo busque las pueda hacer realidad. Les hablo como mujer. Yo anhelo y sueño
que en el Perú ser mujer no sea porque le tocó nacer, sea un privilegio. Yo anhelo eso. Somos muy poquitas las mujeres que estamos aquí el día de hoy, pero ojalá estuviéramos la mitad. Por favor, la que sigue. Hay una frase en una canción muy hermosa y se llama Perú, donde dice que se rompieron las cadenas de la esclavitud. Yo creo, a veces siento, muchas veces la siento, que aún no hemos roto ciertas cadenas de esclavitud. Sí, es cierto, nos hemos liberado, ya no somos esclavos de europeos y de otras cosas, ¿no? Pero hay unas cuantas esclavitudes que aún prevalecen en nosotros. Y ojalá se gestara una nueva revolución para romperlas. La esclavitud de la indiferencia, donde hay cosas que no queremos ver, pasamos por nuestro costado, vemos a alguien atacando al otro y nos volteamos al otro lado. No queremos ver porque no es nuestra vida, ¿no? Nos han enseñado que no hay que meterse en la vida del otro. La esclavitud de la ignorancia, la esclavitud del egoísmo entre nosotros, entre hermanos. De la misma sangre, de la misma madre somos todos, porque esta patria bendita que Dios nos dio, a todos nos parió, este suelo, por el que tantos derramaron toda su sangre y toda su vida, ¿no? La esclavitud de la corrupción, que como decía uno de mis predecesores, todos los días y de tiempo en tiempo vemos cada escándalo con el que nos distraen la prensa, los periódicos, la televisión, de todas las formas posibles. La corrupción es una esclavitud tan fuerte que aún no hemos logrado romperla. Y yo sueño con la oportunidad de poder lograrla. Y la esclavitud de la informalidad. ¿Quién es más vivo? Es que yo soy muy vivo, es que yo soy muy bueno por eso. Es admirable la viveza. Ojalá sea admirable la capacidad que tengamos de rendirnos ante la formalidad, ante lo justo y ante lo correcto. Por favor, para finalizar, ya no los canso más. Y finalmente yo sueño con un país donde los gobernantes no tengan ningún miedo, ni temor, ni desconfianza de enfatizar en la educación y cultura de todos los peruanos. Y yo sueño donde los gobernantes elegidos por los peruanos gobiernen para los peruanos. Donde los emprendedores, como la gente de Gamarra y de todo el Perú, tengamos la oportunidad de tener un piso plano, con las mismas reglas, para el chico y para el grande, para el peruano y para el extranjero, donde todos podamos competir, si quieren, con el mundo entero. Y les aseguro que tenemos la capacidad de mostrarles que somos los mejores. Y solamente quiero llamarles a ustedes, hermanos todos, en que es hora que tomemos conciencia de que el país en el que queremos vivir todos se llame de verdad Perú. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Susana Saldaña, secretaria general de la Asociación de Emprendedores Comerciantes de Gamarra. Bien, seguidamente tenemos al señor Óscar Chávez, representante de la Cámara de Comercio. ¿Lo recibimos? Buenas noches.
noches, congresista Mesías Guevara, señores, señoras, señores. En primer lugar, agradecer la invitación a nombre del presidente de la Cámara de Comercio, de la institución, la Cámara de Comercio. Y bueno, me toca hablar más o menos séptimo, octavo, y ya se hace más difícil, pues ya los 10 minutos parecen mucho tiempo, porque se han dicho una serie de ideas importantes. Yo soy economista de profesión, quiero enfocar esto desde el punto de vista económico. Y la pregunta que me hacía era, ¿qué quisiéramos que no se repitiera de lo que hemos vivido en los últimos 35 años? Y escogí 35 años porque es la edad, hace 35 años que ingresé a la universidad. Terminaba el colegio, ingresaba a la Universidad de San Marcos. Entonces, ¿qué cosa no quisiéramos que se repitiera en el Perú? ¿Qué cosa hemos vivido y que ha afectado el bienestar de la sociedad? Los economistas mucho hablamos de términos de bienestar. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos 35 años que ha afectado el bienestar de la sociedad y que no queremos que se repita? Y para responder a esta pregunta lo hago desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social y desde un punto de vista político, y llegar a una conclusión final a partir de ese análisis. Los que teníamos mayoría de edad en los años 80, hemos vivido claramente una serie de crisis económicas, una serie de problemas económicos. Los peruanos sabemos de inflación, los peruanos sabemos de desempleo, los peruanos sabemos qué es esta inflación, no porque hayamos estudiado economía, sino porque lo hemos vivido. Esta inflación es inflación con desempleo a la vez. Entonces, hemos tenido inflación, desempleo, estanflación, hemos tenido crisis con el tipo de cambio, y esos tipos de problemas, si queremos tener una sociedad protegiendo su bienestar, esos problemas que he mencionado no se deben repetir. Otro problema que hemos tenido es la falta de crecimiento económico, y algo se ha mencionado en los anteriores expositores. Necesitamos crecer como economía. La mejor receta para reducir la pobreza no son los programas sociales, no es la eficiencia ni la efectividad de los programas sociales. La mejor manera de reducir la pobreza es creando empleo o emprendimiento, iniciativas emprendedoras. Y para eso, para lograr generar empleo, que haya mayores iniciativas emprendedoras, para reducir la pobreza, es fundamental el crecimiento económico sostenido. Y como economistas, desde el Instituto de Economía de la Cámara de Comercio de Lima, siempre estamos insistiendo en ese aspecto. Hay que proteger, hay que defender el crecimiento económico sostenido. Sinceramente no vamos a registrar niveles de los años 2008, 2007, en donde la economía crecía 8% y 9% anual. Eso es imposible. Ya no vamos a crecer así. Pero crecer 5% sostenidamente, eso sí es darle a la economía, a las familias peruanas, un mayor bienestar. En el aspecto social, hoy día el Instituto Nacional de Estadística e Informática ha presentado 3 informes. Evolución de la producción al mes de mayo, evolución del empleo al mes de mayo, y ha presentado el PBI por cada departamento del Perú. Datos al año 2014, hoy en la mañana. Y estábamos analizando la información y decíamos, ¿cuál es el departamento con el PBI per cápita más alto del Perú? ¿Alguien tiene una idea cuál es el departamento con el PBI per cápita más alto del Perú? En Moquegua. ¿Y cuál es el último?
Y el último es Apurímac. El PBI de Moquegua per cápita, por persona, es casi 7 veces el de Apurímac. 7 veces, una tremenda brecha entre una región y otra. Y lo que sorprende es que Apurímac, que es el departamento con el PBI per cápita más bajo, tiene proyectos de inversión minera del 700% del PBI. O sea, tiene su inversión, sus proyectos de inversión es 6 veces el Producto Bruto Interno de Apurímac. Que si los realizamos en 5 años, en 10 años, resolviendo toditos los problemas que pueda acarrear en términos sociales, va a llevar a que el PBI de Apurímac fácilmente se duplique, o se triplique quizás. El país en que queremos vivir, en realidad, si tenemos un objetivo al 2021, a 2030, hay que empezar a construirlo ahora. Si no, el que estamos pensando no lo vamos a lograr, si es que no empezamos a partir de ahora. Entonces, en el aspecto social, quería remarcar esto de somos un mundo globalizado, pero tenemos que ser, somos un país globalizado, pero es importante ser un país integrado, pues. Este crecimiento sostenido de los 12 años, del 2002 hasta el 2013 nada más, ha permitido que muchos departamentos crezcan, que la clase media en el Perú se desarrolle. La clase media ha crecido fuertemente. La clase media es a partir de donde surgen los emprendimientos. No solo en comercio, sino necesitamos emprendimientos en servicios, necesitamos emprendimiento en manufactura, necesitamos emprendimiento hacia el mercado de exportación. Pero lo primero que necesitamos para lograr ese camino es cerrar brechas entre regiones, entre departamentos. Esas brechas provienen, y esto estoy seguro que todos los hemos escuchado, esta brecha proviene de una deficiencia en productividad entre regiones. Los economistas remarcamos, porque la historia económica y porque el desarrollo de los países lo demuestran, es el tema de productividad lo fundamental para acercar las regiones. Una mayor productividad, generar mayor productividad en las regiones, va a permitir que esas tasas de crecimiento se aproximen, se asemejen, que los PIB per cápita se acerquen. Y en términos de productividad, en términos de competitividad, lo han dicho, educación, tecnología, infraestructura es algo muy importante que felizmente no lo han mencionado los anteriores para poder decirlo yo, pero el tema de infraestructura también es súper necesario. El Estado no cuenta con los recursos suficientes para solucionar los problemas de infraestructura dentro del país. No hablo de la infraestructura en la capital o en la costa, sino la infraestructura en el interior del país. Una combinación entre inversión privada e inversión pública nos va a permitir cerrar brechas, y aquellas regiones que se han ido rezagando en el crecimiento económico recuperen el crecimiento y logren mejorar su PBI per cápita. En términos políticos, necesitamos un sistema democrático, necesitamos igualdad de condiciones para todos, no solo de género, sino entre regiones. Necesitamos igualdad de oportunidades. Se habló de la diversificación productiva acá hace unos momentos. Nosotros, nuestra concepción como economista es suelo parejo para todos. Nosotros no creemos en que hayan actividades económicas que deban ser protegidas para que se desarrollen más. Yo tengo 3 hijos. Lo que estoy tratando de garantizar para los 3 son las mismas condiciones. La misma educación, la misma salud, la misma vivienda, la misma capacitación.
y ya sus capacidades y su voluntad de ellos permitirá si logran un mayor o menor crecimiento. Igual pienso en las actividades económicas, que sea situación de facilidad de negocios para todos y sea el propio mercado el que determine cuáles son las actividades que van a liderar el crecimiento futuro de la economía peruana. Gracias. Muchas gracias al señor Óscar Chávez, representante de la Cámara de Comercio. Plan estratégico, prospectiva, idear el futuro, plasmarlo en el presente y diseñar un plan estratégico, CEPLAN, ¿no? Es interesante. Vamos a invitar a propósito al señor Víctor Adrián Vargas Espejo, justamente presidente del CEPLAN, para que nos hable de ello. 5 minutos. Buenas tardes, señor congresista, señores miembros de la mesa y señores todos. Como bien señala el expositor anterior, nos toca un poco estar al final y hacer un poco de síntesis. Sí quiero decirles un tema que creo que no se ha mencionado. Hay un mandato legal que exige que el Estado formule una visión compartida de país. Y ese mandato lo tenemos nosotros. Y esa visión debe estar en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Más aún, hemos hecho ese trabajo. Hemos hecho a través de talleres de expertos, hemos invitado fácil a unas 300 expertos multidisciplinarios a participar hace dos años más o menos en este tema. De la misma manera, hemos hecho talleres con los ministros y los viceministros, 2 fines de semana, un hecho inédito donde hemos trabajado a identificar cómo vemos el país hacia el 2021 y hacia el futuro. De la misma manera, hemos hecho una encuesta con la Universidad Nacional de Ingeniería de 100.000 habitantes de cómo visualizan el futuro del país. Y aunque no crean, es bastante fácil hacer este ejercicio, porque hay preguntas muy interesantes. Y no es preguntar cómo ves el Perú en el 2021, cómo lo ves en el 2030, sino tú le dices, ¿cómo te imaginas a tu hijo que en el 2030 dónde está trabajando? ¿O qué te imaginas tú a tu hijo cómo está viviendo en el 2030? Y ahí sale, quiero sí hacer un tema porque de esta encuesta nos dimos cuenta de un factor crítico que de alguna forma creo que resume y sintetiza todas las visiones que se han expresado acá. Hay 2 grandes factores que le preocupan mucho a la población para el futuro de sus hijos. Salud de calidad y acceso a la salud y educación de calidad. Son 2 grandes preocupaciones y si te das cuenta, para acceder a ambos se requiere un montón de otras cosas. Por ejemplo, que la reducción de la discriminación. Cuando uno tiene una mejor calidad de la educación, definitivamente va a tener mejores oportunidades laborales y en consecuencia va a tener mejores ingresos, etcétera, mejores servicios públicos, porque no se va a poder dar mejor educación y salud si no hay mejores servicios públicos, que conlleva a una mayor justicia social, etcétera, etcétera. Y en ese contexto, nosotros, y invito a visitar la página web de CEPLAN, tenemos ahí un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que está en proceso de aprobación, donde planteamos una visión que creo que recoge, y es para discusión en todo caso. El Perú garantiza los derechos de sus ciudadanos, la inclusión social y la integración urbana-rural de su territorio, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, así como de una economía diversificada, altamente competitiva, intensiva en capital humano y tecnológico, que aprovecha sosteniblemente su diversidad biológica. Y esto quiero acá hacer 2 temas hincapié en esta visión, porque sí creo que es muy importante, porque en CEPLAN también nos encargan y tenemos el mandato de hacer prospectiva. Y de alguna forma sí quiero también darle un punto de vista particular, porque de alguna forma todas las visiones que hemos estado, como que las veo que estamos mirando muy de lo que venimos haciendo, mirando hacia atrás, y no estamos mirando hacia adelante. Y les digo, el mundo y el país, sus familias y sus hijos van a enfrentar un mundo que está cambiando, pero en pasos agigantados. Los cambios tecnológicos están implicando tremendas demandas desde la formación de nuestros niños, de nuestros profesionales y de la calidad de los servicios que prestamos. Entonces, creo que es importante también mirar
ese componente, porque el Perú tiene grandes riquezas y tiene que tener desarrollar mejores capacidades para poder aprovechar estas riquezas, y no podemos desvincularle del cambio tecnológico que enfrentamos. Y otro punto importantísimo es que somos un país con una tremenda riqueza, tenemos recursos naturales en todas las dimensiones. Miras el mar peruano, miras la costa peruana, miras la sierra peruana y miras la selva, y tenemos inmensas riquezas para brindar una muy buena calidad de vida a todos los peruanos. Y la pregunta es cómo y qué nos falta hacer para lograr eso, ¿no? Y creo que la respuesta está planteada en esta visión. Es un Estado que asegura mejor calidad de acceso a educación, respeta los derechos humanos, a la salud, con una población educada y una economía diversificada. Y también con una mejor cohesión territorial, que este es otro aspecto que también creo que se está perdiendo de vista y que creo que es importante resaltar. Si ustedes ven, nosotros en los últimos 15, 20 años hemos tenido un aumento paulatino de los ingresos económicos, pero esos ingresos no se están percibiendo porque los estamos perdiendo, porque ahora nos cuesta más tiempo movilizarnos en el trabajo, más caros son el acceso a los servicios básicos, la calidad del aire que respiramos se ha deteriorado, la calidad de nuestras viviendas en general se están deteriorando por la aglomeración y la falta de espacios públicos. Entonces, todo ese y mayores ingresos económicos se están perdiendo en las ineficiencias de vivir en nuestros centros urbanos y en las brechas que hay entre lo urbano y lo rural. Creo que ahí hay diferentes temas que podríamos también tener en consideración. Finalmente, sí quiero concluir en esta breve soltar ideas un poco dispersas, pero que es importante tener en cuenta, es que el Perú es una tierra de enormes oportunidades. Como bien dijo la parte demográfica, el paso primero de la perspectiva es mirar el tema de la población. Y la verdad que sí ahorita estamos en un boom demográfico, y ese boom demográfico es una variable que está muy correlacionada con el crecimiento económico. O sea, nosotros, los pronósticos que hemos hecho hacia el 2021 significan nada más que el doble de la cantidad de clase media o consumidora que hay en el Perú se va a duplicar en los próximos 7 años. Eso significa el doble de oportunidades de negocios, el doble de demanda por alimentos, el doble de demanda por educación, el doble de demanda por transporte. O sea, hay oportunidades comerciales, y ese es un país al cual nosotros podemos estar sacándole provecho y generar, y que con buenas políticas de gobierno podemos hacer que se transmitan mejores servicios para la población. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y muchas gracias. Muchos expositores, valiosísimos expositores, brillantes, por cierto, con su pensamiento y su perspectiva y su prospectiva y su plan estratégico también, sin duda. Teníamos en programa a Sofía Mauricio Basilio, está con nosotros. La invitamos, por favor. Ella es coordinadora de la Casa Panchita y de la Asociación Grupo de Trabajo. Buenas noches a todos los presentes, y agradecer al congresista Mesías por estar acá y poder hablar un poquito sobre en el país que queremos. Bueno, creo que pensar en el país que queremos es pensar en un sueño, y que ese sueño no me gustaría que solamente quedara en un sueño, sino que se llevara a la realidad, porque muchos sueños tenemos, ¿no? Y lo que quiero hablar muy rápido es a partir de mi propia experiencia personal. La Casa Panchita ve el tema del trabajo infantil doméstico y lo que son las trabajadoras del hogar adultas. Para empezar, yo empecé a trabajar en casa a los 7 años y he trabajado como hasta los 36 años, y en 2 partes son el país que me gustaría que se llevara a la realidad. Uno es donde no hayan niñas que tengan que trabajar y dejar de jugar, porque eso también yo lo viví. Niñas de 5 o 7 años que tienen que trabajar, hacer trabajo de adultos, niñas niñeras, y eso a mí me da mucho coraje. ¿Cómo es posible que los adultos encarguen a una niña de 5, 7 años, 8 años para que cuide no solo a un niño, sino a 2, a 3, y encima tenga que cocinar, lavar, y si no lo hace bien, lo castigan?
En realidad el que debería castigarse es el mismo adulto, porque le estamos dando una tarea que no le compete a una niña. No estoy hablando de lo que apoyan en su propio hogar, estamos hablando cuando van a casas ajenas y tienen que hacer esas tareas y muchas veces descuidando la educación y el derecho a la recreación. Me gustaría que en este país las niñas y los niños se dediquen, si tienen una tarea, es estudiar y también jugar y recrearse. Con eso no estoy diciendo que no ayuden en las tareas de la casa, bajo la vigilancia de los padres. También me gustaría este tema de las niñas niñeras. No quiero que haya niñas niñeras, quiero que sean niñas que gocen de su niñez. Y que esta oportunidad que nos dan no solamente sea un decir todo lo que queremos, sino que se tome en cuenta algo, porque también participamos en diferentes actividades, pero a veces solo se queda ahí, ¿no? Con eso no quiero decir que nosotros hacemos, porque justo estamos cumpliendo 26 años en este largo caminar y hemos visto muchas historias difíciles, pero ahí seguimos. Y con respecto a las adultas, lo que me gustaría es que un país donde el trabajo doméstico sea valorado, sea reconocido y no visto que lo pueden hacer mujeres que no necesitan estudiar, que no necesitan más que simplemente lavar y planchar. Y que sea un trabajo donde también tengan derecho, un trabajo decente y digno, como lo propone la OIT. En el 2011 se aprobó el convenio 189, donde Perú también estuvo presente en Ginebra, y ahí tuvimos un sueño, que pensamos que Perú iba a ser el primer país en ratificar este convenio 189 sobre trabajo decente para trabajadoras del hogar. Y bueno, pues solo se quedó en un sueño, porque en Perú se está quedando aislado, todos los países que nos rodean ya lo han ratificado y Perú no pasa nada. Ya que estoy en este espacio, le pediría al congresista Mesías que por favor pudiera apoyar en este punto, porque muchos congresistas, y lo digo así, se han acercado, han dicho sí vamos a apoyar, sí vamos a hacer, pero ahí queda. No queremos palabras, queremos hechos. Porque creo que gracias a las trabajadoras del hogar hay personas que están acá, mientras ellas están cuidando a sus hijos, están viendo que todo marche bien en lo posible, ¿no? Y me gustaría que no exista una ley donde las trabajadoras del hogar tienen derecho en la mitad que el resto de los trabajadores. Una ley que dice que el sueldo se negocia. Una ley donde dice que las trabajadoras tienen derecho al seguro social, pero al negociarse el sueldo, pues se queda en el aire, porque la gran mayoría de trabajadoras del hogar gana por debajo del sueldo mínimo. Y cuando se enferma, pues terminan siendo despedidas o simplemente mueren porque no tienen la plata para poder cubrir su tratamiento. Y es más, también me gustaría que los empleadores les facilitaran, les dieran el permiso para ir al hospital y no le digan tú no tienes derecho a enfermarte. Porque esa es la dificultad, si están aseguradas, no tienen el tiempo para salir a curarse y por lo tanto pues su enfermedad va avanzando. También me gustaría, aprovechando que estamos ya en julio, saben que las trabajadoras del hogar, no sé cuántos conocen que existe una ley de las trabajadoras del hogar, me gustaría que levanten la mano a ver si hay alguien. Bueno, hay un número interesante, pero todavía hay una gran mayoría que desconoce. La ley de las trabajadoras del hogar es la ley 27986, que fue aprobada, que está en vigencia desde el 2003, y también me gustaría que se difunda más a través de la web del Congreso, se haga difusión, empezando por los trabajadores del Congreso para ver si cumplen o no cumplen la ley, porque hay que empezar por casa. Si el Congreso se encarga de sacar leyes, hay que tratar de hacer que también en casa empecemos a hacer de que eso se cumpla, porque si no, ¿de qué hablamos, no? Eso es para cerrar, ya sé que se me acabó el tiempo, y solamente
Estos 3 casos les voy a mencionar muy rapidito, no son del siglo pasado, son en este momento. Nosotros tenemos un programa de radio que se llama No Somos Invisibles, para visibilizar la problemática de niñas y niños que trabajan en servicio doméstico y también las trabajadoras del hogar adultas. Y ahí, el domingo pasado he recibido llamadas de los oyentes que me hablan de trabajadoras del hogar que sus empleadores les hacen lamber el piso para ver si quedó limpio o no quedó limpio. No les estoy inventando historias, les estoy contando de lo que ellas me cuentan. De empleadores que les encierran en el baño con lejía y ácido muriático para que limpien el baño. Todos sabemos que eso es tóxico. O empleadores que les dicen, yo junto tu plata, yo te lo ahorro, y a la hora que se va, le dicen que no hay, pues, ¿no? Que ya lo gastaron en lo que ella, en su trabajo, en su tratamiento de salud. Y les pido que ayuden a difundir que las trabajadoras del hogar también tienen derecho a descansar todos los feriados del año. Y estamos hablando de 28 y 29 de julio. También tienen derecho a la gratificación. Creo que eso sería muy importante, que nos puedan ayudar en la difusión. Muchas gracias y espero que nos puedan tomar en cuenta en algo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a la señora que está con nosotros, Sofía Mauricio Basilio, coordinadora de la Casa Panchita y de la Asociación Grupo de Trabajo.